Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro webinar de todos los jueves. Estamos camino al Congreso Eucarístico. Vamos a dar inicio ya esta noche. Vamos a empezar. Nuestro webinar se trata de la Eucaristía y la Santa Misa. Bueno, nos presentamos, les saludamos. Nosotros somos la Comunidad Católica Pentecostés, Asociación Privada de Fieles Laicos, con decreto arzobispal número 573-96. Nosotros nacimos el 17 de octubre de 1984 a partir de un seminario de vida en el Espíritu con formación de la Renovación Carismática Católica. Nosotros trabajamos bajo la dirección y lineamientos de nuestra Iglesia Católica. El Estatuto de Constitución Jurídica fue aprobado en la Arquidiócesis de Quito, decreto arzobispal 573-96, con el cual continúa nuestro servicio para la evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual, como son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios. Nuestra misión es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Lo hacemos con perseverancia y alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Vamos ya a nuestra sesión número 15. El tema de esta noche es la Eucaristía, sacramento para reconocer a Cristo. Esta noche nos acompaña el padre Fray Bernie Ulate. Él es un invitado, él está en Costa Rica. Bienvenido, padre. Anita, te doy la palabra para que comiences con la oración. Antes de iniciar la oración, para aclarar, el padre Bernie es sacerdote de la Orden de los Carmelitas Descalzos y, como dijo Jenny, se encuentra en Costa Rica. Ahí les invito, donde están cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, a cerrar sus ojos y ponernos en la presencia del Señor. Mi amado Señor, te damos gracias por congregarnos una noche más como hermanos y hermanas en este webinar. Gracias, Señor, por la herramienta de la tecnología, porque eso nos permite traspasar fronteras, Señor, como Iglesia Católica. Y gracias porque a través de la luz del Espíritu Santo, Señor, tú nos sigues educando para juntos como hermanos ir camino hacia la santidad a través de la Eucaristía. Te agradecemos por el instrumento de esta noche, Padre Bernie, para que seas tú, mi amado Señor, hablándonos a través de él y seguir avanzando en este caminar. Por eso, juntos como hermanos, queremos cerrar esta oración saludando a nuestra mamita María, la llena de gracia, la que se dejó conducir por el Espíritu Santo, la que hizo siempre la voluntad del Padre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y cerramos esta oración con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Bernie, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Es para mí una alegría poder estar con ustedes y compartir este webinar en torno a la Eucaristía, lugar en donde nos encontramos con Cristo nuestro Salvador. Quisiera empezar haciendo un pequeño sondeo, espero no complicarles mucho la existencia. En este momento en el chat de Zoom les estoy poniendo un enlace. Quisiera que ustedes al abrir ese enlace les va a aparecer una opción en donde pueden poner dos palabras. Quisiera que en dos palabras ustedes me digan qué es para ustedes la Eucaristía. Al abrir ese enlace que les aparece ahí en el chat de Zoom, ustedes pueden poner dos palabras para ustedes, en dos palabras, qué es la Eucaristía. Así de sencillo, espero que no sea muy complicado. Para quienes están desde su celular es un poco más difícil, si están en su computadora es un poco más fácil, pero ya van respondiendo algunos, así es que sí lo logramos. Miren qué hermoso. Las palabras que van apareciendo por ahí son las que ustedes están escribiendo en estos momentos: salvación, alianza, encuentro, conexión, unión, Cristo,
entrega, renovación. Vamos a esperar un momentito más para que ustedes sigan contestando, para que puedan poner ustedes su respuesta también. Presencia real de Cristo, vida, salvación, bendición, unión, fiesta. Por ahí más o menos, me parece que ya la mayoría, o al menos una parte muy significativa, ya muy importante de quienes están en el webinar, de quienes están acá en la reunión de Zoom, han ido respondiendo. Y miren qué importante porque ustedes, la palabra más grande que aparece ahí es la palabra que más se repite, y la palabra que más se repite es encuentro. Para ustedes, en su mayoría, la Eucaristía es alianza y encuentro. Es espacio de sanación. También aparece por ahí salvación, fiesta, vida, unión, bendición. Pero quisiera que nos quedemos con esta porque me parece muy significativa. Encuentro. La Eucaristía es ante todo encuentro. Y a mí me han pedido que comparta con ustedes. Voy a iniciar la presentación. La Eucaristía como el sacramento en donde nosotros reconocemos a Cristo. Permítanme un momento solo para compartir la pantalla. Muy bien, me parece que ahí pueden ver todo sin ningún problema la pantalla. Y vamos a hablar de la Eucaristía entonces como el sacramento en donde ustedes y yo podemos reconocer a Cristo. Y esto es muy importante porque vamos a ir descubriendo, y ustedes probablemente ya lo han estudiado, ya lo saben, todo sacramento es un signo visible de una realidad invisible, de la gracia invisible que se nos manifiesta por medio de signos visibles. En el caso de la Eucaristía, el pan, el vino, el agua y otros signos visibles que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, de esta exposición. En primer lugar, tenemos que decir que Cristo está presente siempre en toda la acción litúrgica de la Iglesia. Y este es un texto, espero que logren leerlo, la letra está un poco pequeña y perdonen que en esta presentación les haya puesto algunos textos muy extendidos, bastante largos, pero es importante que queden claros algunos puntos. En primer lugar, nos recuerda la Sacrosanctum Concilium, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, que para poder realizar una obra tan grande, que es la obra de la salvación, la obra de la redención de todo el género humano, Cristo está siempre presente en su iglesia y sobre todo en la acción litúrgica. Ustedes y yo sabemos que la salvación es una acción de la gracia de Dios. Es Cristo quien salva. Ustedes y yo no nos podemos salvar por nuestras fuerzas. Ustedes y yo no nos podemos salvar por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito, ni por nuestras buenas intenciones. Ustedes y yo somos salvados por Cristo y por su gracia que nos da la salvación. Desde esa perspectiva, entonces, para que la salvación se continúe realizando en nosotros, Cristo tiene que estar presente. Cristo tiene que estar entre nosotros porque es Él quien nos salva. Por eso la Sacrosanctum Concilium, esta constitución tan importante, se los decía, del Concilio Vaticano II, nos recuerda que Él está presente en toda acción litúrgica, pero en el sacrificio de la Eucaristía, en el sacrificio de la misa, se nos manifiesta de diversas maneras. En un primer momento está presente en la persona del ministro, pero sobre todo también está presente bajo las especies eucarísticas, ese pan convertido en cuerpo y esa sangre, ese vino convertido en sangre de Cristo. Además, está presente con toda su fuerza en los otros sacramentos, porque cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando la Iglesia bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra. Cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien nos habla. Es su palabra, es Él, la palabra hecha carne, la que se nos da. Y está presente también cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Se refiere de manera especial al rezo de la liturgia de las horas. Pero el mismo Jesús nos lo recordará en los evangelios, donde hayan dos personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo presente también. La acción litúrgica entonces es presencia real de Cristo.
Y esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados por la liturgia, Dios se glorifica, nosotros damos gloria a este Dios que nos salva, pero también en esa acción de gracias, en esa acción de glorificación, somos santificados. Porque Cristo siempre asocia consigo a su amadísima esposa, que es la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Entonces, tenemos que tener claro estos puntos. Es posible la acción santificadora y es posible la acción litúrgica porque Cristo une a su iglesia consigo. Cristo nos hace partícipes de su cuerpo. Por eso cuando ustedes y yo, y lo vamos a ver más adelante con un texto de San Agustín, ustedes y yo somos cuerpo de Cristo. Él, en Él, por Él y con Él. Tal y como lo decimos también en la Eucaristía. Eso como una pequeña introducción. Quisiera entonces que dividamos esta exposición, esta conferencia, esta charla, en 3 momentos concretos. En un primer momento, es importante que aprendamos a descubrir la presencia real de Cristo en su palabra, primer parte fundamental de la liturgia de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. En un segundo momento, el pan compartido, centrándonos un poquito más en la liturgia eucarística. Y un tercer elemento en donde ustedes y yo reconocemos a Cristo, que es en la comunidad. Se nos olvida muchas veces y es importante también tenerlo presente. La Eucaristía es el sacramento donde ustedes y yo reconocemos a Cristo. Lo reconocemos en la palabra, Dios hablándonos por medio de su palabra, Cristo que es su palabra, en ese pan transformado en el cuerpo, esencialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, las especies consagradas, pero también en la asamblea comunitaria, que es reflejo del rostro de Cristo para nosotros. Cada hermano, cada hermana con el que yo celebro la Eucaristía es presencia real también de Cristo para mi vida. Y eso no lo podemos olvidar. Vamos a ir avanzando entonces. Quisiera, si en algún momento, perdonen que no lo haya aclarado, si en algún momento quieren interrumpirme o hacerme alguna pregunta en relación con lo que estoy diciendo, pueden levantar su mano. Saben que en Zoom se puede levantar la mano, activar su micrófono e interrumpirme. Igual voy a ir un poco rápido porque quisiera que al final nos dé tiempo para compartir, dialogar, si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Iniciamos entonces por la liturgia de la palabra, o la palabra como ese lugar en donde nos encontramos y reconocemos en un primer momento a Cristo, a Jesús nuestro Señor. Nos recuerda una exhortación apostólica posinodal del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, un texto hermosísimo en torno a la palabra de Dios, que la palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento es palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Aunque la fe cristiana, y esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta, la fe cristiana, el cristianismo, nosotros, no somos la religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. No sé si logramos captar la dimensión de esta afirmación del Papa emérito, del Papa anterior, Benedicto XVI, porque muchas veces nosotros dentro de la Iglesia nos olvidamos que la palabra por la que Dios nos ha hablado es Cristo. Y cuando nosotros decimos que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, evidentemente es porque nos revelan el proyecto salvador del Señor, que se ha manifestado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a lo largo de la historia, pero sobre todo porque atestiguan y nos regalan el misterio de Cristo. Y en las Sagradas Escrituras ustedes y yo contemplamos a Cristo. Por eso es que podemos, desde esta dinámica de la revelación, reconocer a Cristo que se nos revela en la palabra. Bien lo decía el evangelista San Juan en su prólogo, la palabra se ha hecho carne.
la palabra ha asumido nuestra fragilidad y ha asumido nuestro rostro en la humanidad de Jesús. Y por eso Jesús es la palabra del Padre. Jesús es la palabra más clara que Dios nos dice. Y cuando ustedes y yo nos acercamos a escuchar las Sagradas Escrituras con devoción, con atención en la Eucaristía, ustedes y yo nos estamos alimentando de Jesús. Estamos comulgando con Cristo. Estamos redescubriendo el misterio de Cristo y reencontrándonos con aquel que a través de su palabra guía nuestros pasos. Por eso es muy importante que ustedes y yo le volvamos a dar el valor que merece, que tiene ya de por sí, la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía. A veces con intenciones muy santas, muy piadosas, muy puras, ponemos todo el énfasis y toda la devoción de nuestra celebración en el comulgar físicamente el cuerpo de Cristo. Y creemos que la Eucaristía es solo ir a comulgar. Y entonces toda la dinámica previa la vivimos de una manera superficial porque simplemente estamos concentrados en que tenemos que llegar al momento de la comunión. La Eucaristía es comulgar la palabra de Dios también, escuchar la primera lectura, cantar el salmo, ponerme en pie para escuchar y acoger el Evangelio y atender a la predicación del sacerdote por medio de la homilía, es comulgar con Cristo porque es alimentarme de su palabra y su palabra es Cristo, la palabra de Dios que me sostiene y me alimenta. Es necesario entonces que redescubramos el valor que tiene la palabra de Dios dentro de la Eucaristía. La instrucción general del misal romano, por ejemplo, nos recuerda que cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, es quien anuncia el Evangelio. Miren qué rico esto. Es Cristo quien nos está dando su buena nueva, su buena noticia, cada vez que las Sagradas Escrituras son leídas dentro de la iglesia. Y por eso les decía, tenemos que revalorizar la fuerza que tiene la palabra de Dios en nuestra celebración eucarística. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, que una persona que no puede comulgar porque no se encuentra en gracia o por cualquier circunstancia o personal que tenga, vaya a la Eucaristía, si lo único importante en la Eucaristía fuera comulgar físicamente el cuerpo de Cristo en las especies del pan o del vino? Si eso fuera la única forma de comulgar a Cristo, no tendría sentido participar de la Eucaristía. Es que comulgar a Cristo es hacer también comunión con todo su cuerpo, alimentándome de su palabra, dejándome guiar por su palabra, dejándome acompañar, iluminar, sostener y fundamentar en su palabra. Y además hay algo que quisiera resaltar, un texto que San Juan de la Cruz nos regala en el libro de la subida del Monte Carmelo. Ahí perdonen si cito a muchos santos carmelitas porque ya es defecto de fábrica y de carisma, soy carmelita y no puedo no hablar de ellos, ¿verdad? San Juan de la Cruz, en uno de sus libros de la subida del Monte Carmelo, haciendo alusión a muchas realidades que se viven en ocasiones en la oración, en donde nos centramos en cosas que no son la palabra de Dios, dice él que es que cuando Dios nos dio a su Hijo, que es su palabra, que ya no tiene otra palabra más, nos lo habló todo junto y de una vez en esta palabra, y no tiene más que hablar. Y aquí voy a decirles algo que les puede sonar polémico y tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero se los voy a decir. San Juan de la Cruz va a afirmar en este texto que aquellas personas que andan constantemente buscando revelaciones extraordinarias, porque por aquí se apareció la Virgen y le dijo a fulanita, y que por allá tal santo tuvo esta revelación, y que por allá hay un fulanito, una fulanita que está teniendo revelaciones y está diciendo esto y lo otro. Dice San Juan de la Cruz que la persona, el cristiano que anda detrás de estas revelaciones, es una persona que tiene en poco a Cristo, porque Cristo es la palabra del Padre,
Y no solo es la palabra del Padre, es la palabra más grande que Dios Padre nos ha dado. Y en esa palabra, dice San Juan de la Cruz, nos lo ha dado todo, porque no tiene más que decirnos. O sea, Dios no tiene una palabra más grande que Cristo. Y dice San Juan de la Cruz, si ustedes quieren entender secretos, misterios, miren a Cristo. Si ustedes quieren entender qué es lo que Dios espera de ustedes en su vida, miren a Cristo. Si ustedes quieren saber cómo discernir y qué hacer y cómo solucionar esos problemas y cómo llevar su vida de oración, miren a Cristo. Es la palabra que Dios tiene para ti. No hay otra más grande que esa. No hay otra más sabia que esa. No hay otra que te haga llegar mejor a Dios que esa, que Cristo, que es camino, verdad y vida. Cristo es la palabra del Padre por la que ustedes y yo llegamos a Él. Y este Cristo, que es la palabra del Padre, se nos revela por medio de las Sagradas Escrituras, acogidas en el misterio de la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, en donde ustedes y yo nos dejamos alimentar por Él. Es su palabra la que nos sustenta. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, decía una frase muy sencilla pero muy hermosa. Solo tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús. Para respirar los perfumes de la vida de Jesús, para sentir su aroma, para identificarme con sus virtudes, para identificarme con sus actitudes, para sentirlo cerca, para dejarme abrazar con Él, basta que ponga los ojos en el Evangelio. Miren qué hermoso. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos ido a misa, salimos y ni siquiera prestamos atención a qué decía el Evangelio? ¿Qué era lo que decía el texto del Evangelio que acabamos de escuchar? Y dice Teresita, es que con solo poner los ojos en el Santo Evangelio, respiro los perfumes de Jesús. A Jesús entonces le redescubrimos, le encontramos en su palabra. Y eso es muy importante que no lo olvidemos nunca. Y todo eso nos mueve a una dinámica de reflexión e interiorización personal. ¿Cuál es mi relación con la palabra? No solo en la Eucaristía. Cuando yo rezo, además de escuchar algún audio que me mandan por aquí y de una imagencita que me llegó por WhatsApp, rezo con los salmos, por ejemplo. Rezo con los evangelios. Soy capaz de hacer lección divina. Soy capaz de en la Eucaristía acoger la palabra como un don. Tenemos que aprender a ser seguidores de la palabra. Repito, la palabra que es Cristo. Les pongo acá el texto de San Juan de la Cruz que les mencionaba también. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esto para que vivamos con más devoción y con más entrega en la escucha atenta de la palabra. Y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma, como una palabra que se habla en silencio. ¿Cómo es eso posible? El misterio de la palabra, del verbo hecho carne, se acoge en el silencio del alma, en el silencio contemplativo, que es esa escucha atenta en donde nuestra mirada y nuestro corazón están siempre puestos en Dios. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos que aprender, repito, porque ya se los dije, a comulgar a Cristo palabra, como comulgamos a Cristo pan. Pues incluso el pan eucarístico es verdad aquello, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comulgar a Cristo palabra como comulgamos a Cristo pan, para redescubrirlo en el misterio de la Eucaristía. Primer punto, hago una pausa por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario y no esperar hasta el final. Si nadie tiene, continúo, pero si hay algún comentario, pregunta, queja o reclamo, estoy completamente abierto a escucharlos. Bien, continuamos entonces. El punto 2, y desde esta misma perspectiva de redescubrir a Cristo en el misterio de la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, entramos en la dinámica del pan compartido, ¿verdad?
que es lo más obvio, lo más evidente de la dinámica eucarística. La Eucaristía como tal es la celebración de la fracción del pan. Y las primeras comunidades, como ustedes ya lo saben, se reunían en sus casas para partir el pan, para compartir el pan, para celebrar la cena del Señor, que al final era una fiesta, una cena, un agape, un compartir fraterno. Esa dinámica se va asumiendo y se va transformando poco a poco hasta convertirse en lo que hoy es nuestra celebración eucarística. Pero ante todo es un pan compartido, un pan que se reparte y se da. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, y esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos en cuenta, que el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, que en ningún otro sacramento, podríamos decir, se manifiesta Cristo de esta manera. Esta forma de presencia eleva a la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Ustedes saben que también el Concilio Vaticano II definió la Eucaristía como la fuente y culmen de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y entonces como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Los sacramentos de iniciación cristiana nos han de llevar a ese culmen espiritual, comulgar con Cristo, comulgar entre nosotros el amor de Cristo. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. La primera cita del Catecismo es de Santo Tomás y esta segunda es del Concilio de Trento, en donde se define en el Concilio de Trento la presencia real de Cristo en la Eucaristía, una presencia verdadera, real y substancial del cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor. O sea, todo Cristo está presente en la Eucaristía. Y eso ustedes y yo ya lo sabemos. Por eso vivimos la Eucaristía con tanta devoción, por eso vivimos la Eucaristía con tanto respeto y la entendemos como un sacramento en donde ustedes y yo nos unimos a él. Y esto es importante aclarar también qué decimos, a qué queremos decir cuando decimos real. Esta presencia se denomina real no por el título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales. Cristo está también realmente presente en el bautismo, en ustedes y yo que somos bautizados, en el sacramento de la confesión y en cada uno de los sacramentos que la Iglesia tiene, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Entonces, cuando decimos que Cristo está presente en el bautismo, sabemos que Cristo está actuando con su gracia en el bautismo, que Cristo está actuando con su amor, uniendo al matrimonio que se está realizando en ese momento, celebrando, ¿no? Que Cristo está perdonando en el sacramento de la reconciliación. Sin embargo, cuando decimos que Cristo está en la Eucaristía, que es Él en alma y cuerpo, es Cristo presente en la Eucaristía. Se hace presente porque la dinámica eucarística tiene una dinámica sacrificial en donde Cristo se tiene que ofrecer al Padre para nuestra salvación. Y en esa dinámica en donde Cristo se ofrece, Cristo se hace presente para entregarse continuamente con nosotros, por nosotros, en el sacramento eucarístico. Y ahí nosotros entonces redescubrimos a Cristo desde muchas dimensiones. Cristo que camina con nosotros, Cristo que se parte por nosotros, que se reparte para nosotros, y Cristo que se entrega al Padre por nosotros, por nuestra salvación. Es Cristo quien nos salva. La Eucaristía es sacramento de salvación y es misterio de nuestra fe, es el centro de nuestra fe, porque nos hace conmemorar, hagan esto en memoria mía, ese misterio que nos salva, la muerte, la entrega de Jesús en la cruz y su resurrección para darnos vida. Por eso también la Eucaristía tiene una dinámica sacrificial, ¿verdad? El sacrificio incruento de la cruz, en donde Cristo por nosotros se da
Se da al Padre, pero también se nos da para que tengamos vida. Santa Teresa de Jesús, y aquí me detengo un poquito también, era sumamente devota de la Eucaristía del Santísimo Sacramento. Ella vive en un contexto en donde se está gestando la reforma luterana, ¿verdad? Se está expandiendo y ella sufría al ver que los luteranos, que poco a poco se expandían, no tenían esta fe que la Iglesia Católica tiene en la Eucaristía e iban destruyendo sagrarios y capillas, ¿no? Ella sufre mucho por esto y en su proceso de fundadora, ella se llenaba de gozo y alegría cada vez que fundaba un nuevo convento porque decía, hay un santísimo, hay un sagrario en donde las personas pueden venir a adorar y a reconocer la presencia de Cristo. Y ella, en un tono un poco irónico también, porque es una mujer muy audaz y muy consciente de la realidad de su tiempo y muy deseosa de ayudar y colaborar para que la gente tenga luz y claridad en muchas cosas, ella con ese amor que tenía por el Santísimo Sacramento y reconociendo la fuerza que tiene la presencia real de Cristo, de hecho ella va a narrar en casi todos sus escritos como la mayoría de gracias sobrenaturales que ella experimentó, las experimentó después de comulgar. Santa Teresa de Jesús tuvo muchas visiones en donde Dios se le aparecía, Jesús se le aparecía resucitado, San José, la Virgen, muchas experiencias de éxtasis y gracias sobrenaturales. Y ella dice, en acabando de comulgar, ordinariamente era que me sucedían estas cosas. ¿Verdad? Ordinariamente era después de comulgar, después de tener a Jesús dentro de sí, que ella experimentaba gracias sobrenaturales del Señor y por eso ella se fue convenciendo cada vez más de esa presencia real de Jesús, que era Jesús mismo, al punto que ella llega a decir, dice, mas esta habíala el Señor dado tan viva fe. Ella está hablando en el libro de la vida de ella misma en tercera persona, o sea, el Señor me había dado tan viva fe, que cuando escuchaba a algunas personas decir que quisieran ser en el tiempo en que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, se reía dentro de sí. O sea, que cuando ella escuchaba a personas decir, ay, cuánto desearía yo haber estado en los tiempos de Jesús cuando Él estuvo en el mundo, para conocerlo en persona, para caminar con Él, para escuchar sus palabras. Dice Santa Teresa, cuando yo escucho a alguien decir eso, me río por dentro, pareciéndome que teniéndolo a Él tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento, ¿cómo entonces, qué más deseamos? ¿Qué más deseamos? Es absurdo decir que me gustaría haber estado en el tiempo en que Jesús caminó por la tierra y compartir con Él, si en la Eucaristía le tengo real al mismo Jesús, a ese mismo que me habla, que me alimenta con su palabra, que me da su gracia y me sostiene. Y Santa Teresa de Jesús entonces confiesa que ella se burlaba de las personas que decían que les hubiera encantado conocer a Cristo cuando estuvo en la tierra, porque ella reconoce que es el mismo Cristo al que tenemos en la Eucaristía. Y entonces ahí le descubrimos, ahí nos vamos a encontrar con Él, ahí, dice ella, ahí nos enamora y nos conquista el Señor. Este pan compartido nos recuerda un documento de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, también muy importante en torno a esta dinámica, reflexión eucarística. La Iglesia ha recibido en la Eucaristía de Cristo su Señor, miren qué importante, no solo como un don entre muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Esta no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Y esto es muy importante también. Cuando ustedes y yo pensamos en cuál es el don más grande que Dios nos da,
tendemos a pensar en gracias sobrenaturales, en una sanación, el que el Señor me regaló esto, que me permitió comprar esto, que la familia. Dios nunca, no hay regalo más grande que Dios dé que el regalo de sí mismo. Dios, el regalo más grande que nos da es a Él mismo. Porque esa es la dinámica del amor. Cuando una persona ama y ama auténticamente, el regalo más grande que puede hacer es el regalo de sí mismo. Eso es lo que hacen los novios cuando se enamoran y se casan. Al final las flores son muy bonitas, que te regale un auto, que te regale un celular, que te regale un peluche, un osito, y todos esos regalos pues pueden parecer muy bonitos, pero al final el único regalo que puede llenar el corazón del enamorado es el regalo de la amada, de aquel a quien ama. Y ese es el regalo que en la Eucaristía Jesús hace, el regalo de sí mismo. El regalo que Jesús nos hace es el regalo de sí mismo, es Dios dándosenos como regalo, como alimento, como fuerza. Por eso no hay don más grande, por eso no hay regalo más grande de Dios que el regalo que Él nos hace de sí mismo. Si ustedes y yo captáramos esa dimensión eucarística de entrega de Dios a nuestra vida, no le pediríamos nada más. No tendríamos razón ni argumento para pedirle a Dios absolutamente nada, porque en la Eucaristía nos lo da todo, porque nos da al todo con mayúsculas. Como dice Teresa de Jesús, al final somos nosotros los que tenemos que aprender a darnos del todo al todo sin hacernos partes, porque Él sí se nos da del todo. Entonces tenemos que ir aprendiendo y redescubriendo también cómo en la Eucaristía no es Dios que nos está haciendo una gracia, nos está dando un consuelo, es Dios que se nos está dando y con Él nos lo da todo. Nos lo da todo. No deberíamos desear nada más. No hay nada más grande que desear que a Dios mismo. Para que reflexionen y oren un poquito en torno también a su vivencia eucarística. Es Dios que se nos da. Ese mismo documento de Eclesia de Eucaristía, dice el Papa Juan Pablo II, deseo una vez más llamar la atención sobre esta verdad, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración delante de este misterio, misterio grande, misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. Señor, ¿será que me amas? Señor, ¿será que tú piensas en mí? A veces nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas en nuestra oración. ¿Será que tú, Señor, me quieres, piensas en mí? Y no te das cuenta que en la Eucaristía te está diciendo te amo cada vez que se te da del todo. Te salvo, te doy mi vida, te doy mi ser. Es Dios entregándose constantemente por nosotros. La Iglesia, por tanto, y esto es muy importante también, un texto del Papa Francisco del Evangelii Gaudium, que se ha hecho muy famoso y que ustedes probablemente ya han escuchado también, está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Unos signos concretos de esa apertura es tener las puertas de los templos abiertas en todas partes. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad. Y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, es un generoso remedio y alimento para los débiles. Y eso tampoco lo podemos olvidar, porque así como Dios hace llover sobre buenos y malos, Dios se da y se entrega para salvar a justos y pecadores. Dios ama a los fieles católicos de misa de todos los días, pero también ama a aquellos que necesitan acercarse más, aquellos que no se sienten perdonados, aquellos que se sienten excluidos, aquellos que se sienten solos, aquellos que se saben pecadores. También les ama y a ellos también Dios se les da en la cruz.
Y eso también tiene que hacernos reflexionar mucho sobre cómo nosotros como iglesia somos o no somos acogedores. Porque en la medida en que ustedes y yo seamos acogedores, podamos entregarnos a los demás, también nos volvemos en personas eucarísticas. Porque la Eucaristía es el don por excelencia. El don por excelencia. La entrega más plena. Y ustedes y yo somos eucarísticos en la medida en que vivamos en una entrega plena, en un don pleno, como ese pan que se da, se parte para repartirse. Bien, de nuevo hago una pausa, termino el punto 2. Si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad, reclamo o comentario, si no, continúo. Muy bien. Continúo entonces, parece que no hay ninguna. A ver, no puedo ver el chat acá porque estoy presentando, tampoco hay nada en el chat, ya lo vi. Perfecto. ¿No? Muy bien. ¿Todo muy claro o todo completamente difuso? El tercer momento o la tercera realidad eucarística en donde ustedes y yo somos o debemos aprender a descubrir a Cristo es la asamblea, la comunidad. Ese grupo de cristianos que somos, ese cuerpo de Cristo que ustedes y yo somos, que nos unimos para alabar y glorificar al Señor y experimentar su salvación. Nos recuerda también el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia constituye un gran espacio para acoger a los cristianos que se reúnen, y recordamos que Jesús ha prometido estar en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. Él está presente en la asamblea de los fieles. Miren qué hermoso. Él está presente en la asamblea de los fieles. Es que si Cristo no estuviera presente en la asamblea de los fieles, no podría hacerse presente en el misterio eucarístico. Porque para que haya Eucaristía tienen que haber cristianos. Y no sé si ustedes lo habían percibido, pero sin cristianos no hay Eucaristía. Tiene que estar el sacerdote, la comunidad. Tiene que haber al menos un cristiano para que haya Eucaristía. Antes del Concilio Vaticano II era muy común que los sacerdotes celebraran la Eucaristía solos por la forma del rito tridentino y el Vetus Ordo, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II nos ha recordado que la Eucaristía es cena, es convite, es encuentro. Y la presencia de los hermanos es lo que da sentido a la Eucaristía y por eso se recomienda que ningún sacerdote celebre la Eucaristía solo, que lo haga en comunidad siempre. Porque la Eucaristía es un don para la comunidad. La Eucaristía es la que edifica el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y ustedes y yo, al juntarnos, al encontrarnos, al reunirnos, hacemos presencia de Cristo. Ya lo decíamos, 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está Jesús, porque ustedes y yo nos hemos reunido para celebrarlo a Él, para descubrirlo a Él, para reencontrarnos con Él. Y encontrarnos entre nosotros y formar comunidad es hacer presente a Cristo. Y ahí también hay que trabajar, así como tenemos que aprender a comulgar a Cristo palabra, como comulgamos a Cristo pan, también tenemos que aprender a comulgar a Cristo comunidad, ser uno, ser comunión con los hermanos. Es muy rico cuando tenemos una comunidad con la cual vivimos, compartimos, celebramos la fe, crecemos, nos formamos. Es muy triste cuando la Eucaristía el templo es solo un lugar de paso y entonces voy a misa, celebro la Eucaristía, no conozco absolutamente a nadie y regreso a mi comunidad. La fe se comienza a enfriar, la fe no es intimista, la Eucaristía no es intimista. Yo no voy a la Eucaristía para encontrarme solo con Cristo, yo voy a la Eucaristía para encontrarme con Cristo y con Cristo encontrarme con los hermanos y encontrarme con Cristo en los hermanos. Eso también es una dinámica fundamental de la Eucaristía. Comulgamos a Cristo con la comunión que hacemos como hermanos. Por eso, más allá del momento de la reunión, cuando los cristianos están dispersos en el mundo, Jesús se les muestra también en la persona de los pobres, de los enfermos, de los presos, de todos aquellos a quienes Él ha sido el primero en servir. Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío, de esos más humildes, lo hicisteis conmigo.
Y esto es muy importante que lo rescatemos también, porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero el sentido originario de la colecta, esa que se hace antes de preparar el altar para celebrar la liturgia eucarística, la colecta, el diezmo, no sé cómo le llaman en sus países, la bolsita que va pasando banca por banca, el origen primero es la comunidad que comparte sus bienes para darlos a los pobres. Evidentemente, y por razones obvias, conforme ha pasado el tiempo, esa colecta se ha convertido en la colecta que sostiene el mantenimiento del templo, sirve para pagar a los trabajadores de la iglesia y todo lo demás, ¿no? Pero el sentido original de la colecta en el contexto litúrgico es lo que nosotros como comunidad damos para apoyar a los pobres. Porque como cuerpo de Cristo también que nos reconocemos, que lo reconocemos y encontramos a Él entre nosotros, lo encontramos precisamente y con mayor amor y con una manifestación más clara en el rostro del pobre y desamparado, en el rostro de aquel que es mi hermano necesitado, en el rostro de aquel que me refleja al Cristo sufriente. Ahí también nos permite la Eucaristía reconocer a Cristo. Y les comparto este texto, no, todavía no. Ya casi. Todas estas formas de manifestarse la presencia del Señor están vinculadas a la iglesia. La forma en cómo se nos manifiesta en la palabra, la forma en cómo se nos manifiesta en el pan eucarístico, que se nos manifiesta en los signos, en el ambón, en el incienso, en los gestos sacramentales de la Eucaristía, nos recuerda este autor, Cavier, que están todas estas manifestaciones vinculadas a la iglesia. ¿Por qué? Porque es ella la que celebra los sacramentos, la que proclama las escrituras, la que convoca la oración, la que envía la misión. Es la iglesia, es que es el cuerpo de Cristo el que está ahí celebrando. Somos nosotros. Porque toda ella entera es el sacramento de Jesucristo. La iglesia es sacramento de Cristo. Y por eso también nosotros como comunidad cristiana somos lugar teológico en donde Cristo se manifiesta. La comunidad es un lugar teológico. Es signo de su presencia en medio de los hombres para invitarlos a compartir su experiencia del Evangelio. Necesitamos comulgar con los hermanos, descubrir el valor sacramental que cada cristiano, que cada persona tiene en nuestra vida, en nuestra experiencia de fe. Y este texto de San Agustín es hermosísimo, bellísimo, bellísimo. Por tanto, si ustedes son el cuerpo y los miembros de Cristo, aludiendo a aquel texto paulino de la carta a los Corintios, el cuerpo es mucho y tiene muchos miembros, todos formamos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Dice, si ustedes son el cuerpo de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que son ustedes mismos y reciben el misterio que son ustedes. No sé si se dan cuenta de esto, ¿verdad? Cuando ustedes y yo hablamos de la Eucaristía y del pan que se ha consagrado, decimos que ese pan se ha convertido en cuerpo de Cristo. Cuando ustedes y yo hablamos de la Eucaristía, decimos de la iglesia, de la comunidad, decimos que la iglesia y la comunidad es cuerpo de Cristo. San Agustín está diciendo, es que ustedes son lo que comulgan. Miren qué hermoso. Ustedes son lo que comulgan. Ese misterio que están recibiendo del cuerpo de Cristo es que ustedes son cuerpo de Cristo también. Y por eso a lo que son responden con el amén y con una respuesta lo rubrican y se te dice el cuerpo de Cristo y tú dices amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que ese amén sea auténtico. Entonces ahí San Agustín dice, para que tú realmente seas cuerpo de Cristo, tienes que vivir como ese pan que se comparte y se da, que se entrega, que vive auténticamente el amor, que vive para amar, que se da constantemente en servicio a los demás, porque eres lo que comulgas. Eso es muy interesante, ¿verdad? Otro padre de la iglesia también aludía a esta dinámica. Normalmente nosotros nos parecemos a lo que comemos, ¿verdad? Algunos por ahí comerán muchas hamburguesas y se van pareciendo a la hamburguesa, otros comerán muchos brócolis y tienen más una cinturita como de brócoli, ¿verdad? Pero si comemos a Cristo es porque ustedes y yo estamos llamados a ser Cristo para los demás. Y entonces redescubrimos a Cristo en aquel que me refleja a Cristo con su comportamiento cristiano, con sus virtudes, con su modo de proceder, con su forma de hablar, con su forma de servir. La comunidad que es reflejo de Cristo.
Este texto, que también lo habrán escuchado probablemente, de San Juan Crisóstomo, la homilía sobre el Evangelio de San Juan, es maravilloso, es exquisito y nos ayuda a poner como un broche de oro en esta dinámica de redescubrir, reencontrarnos con Jesús en el misterio de la Eucaristía. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? Dice San Juan Crisóstomo. Y es muy importante esto, porque nos encanta honrar a Cristo, ¿verdad? Ya dependiendo de la devoción personal de cada uno, hay quien comulga de rodillas, hay quien dice es que no tengo que comulgar con la mano porque tengo que honrar al Señor y Dios guarde tocarlo con la mano, y algunos, ahora que se ha puesto de moda también, se ponen el velo para celebrar la Eucaristía, algunas mujeres, ¿no? Porque quieren honrar al cuerpo de Cristo. Dice San Juan Crisóstomo, ¿quieres honrarlo de verdad? No lo desprecies cuando está desnudo. No lo honrarás aquí en la iglesia con tejidos de seda mientras lo dejas ahí afuera sufriendo por el frío y la falta de vestido. Porque aquel que ha dicho, esto es mi cuerpo, y lo ha realizado al decirlo, es el mismo que ha dicho, tuve hambre y no me disteis de comer. Y también cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de esos mis más humildes, dejaste de hacerlo conmigo. Aquí el cuerpo de Cristo no necesita vestidos, sino almas puras. Allí necesita mucha solicitud. ¿Qué ganaríamos con que la mesa de Cristo estuviera llena de vasos de oro mientras Él muere de hambre? Empieza por atender al hambriento y con lo que sobre ya adornarás el altar. Miren qué interesante y qué fuerte estas palabras de San Juan Crisóstomo. Empieza por atender al hambriento y si te sobra, adorna el altar. Miren la fuerza de la afirmación, porque primero es entonces el reflejo de Dios que se nos da en los hermanos y especialmente en los necesitados. Por eso la Eucaristía es sacramento para descubrir a Cristo. La Eucaristía es sacramento para descubrir a Cristo porque nos lanza, nos manda, nos invita como Él a amar, nos invita como Él a atender a los pobres, nos invita como Él a vivir al servicio de los demás, nos invita como Él a dar la vida. Eso es la Eucaristía. De nada serviría que yo vaya con mucha devoción, de rodillas, con velo y con los ojos en blanco a comulgar, si al salir no soy capaz de tender la mano al que me necesita. Y mi Eucaristía sería falsa, no sería auténtica, no estaría yo descubriendo realmente a Jesús, a ese Jesús que dijo, hagan esto en conmemoración mía, este es mi cuerpo, y ese Jesús que está diciendo, lo que no hicisteis con estos mis más pequeños, conmigo no lo hicisteis. Por eso la Eucaristía siempre es misión también, y redescubrir la Eucaristía, redescubrir a Jesús en la Eucaristía y encontrarnos con la Eucaristía es encontrarnos con Él en los pobres también. Y la dinámica eucarística nos lleva siempre ahí, nos lleva al compromiso social, al esfuerzo, a la entrega, al servicio. Termino con dos frases de Santa Teresita. Y después si hay algún aporte o a comentario, lo damos. Santa Teresita también fue sumamente devota, Santa Teresa Lisieux, del Niño Jesús y de la Santa Faz, ¿verdad? Creo que la conocemos, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia. Cuenta cómo fue su experiencia de la primera comunión y ella dice, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Eso es para ella la primera comunión, el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor, me sentía amada y decía a mi vez, te amo y me entrego a ti para siempre. Ni el precioso vestido que me habían comprado, ni todos los regalos que había recibido me llenaban el corazón, solo Jesús podía saciarme. Mi corazón robaste haciéndote mortal y vertiendo tu sangre, oh supremo misterio, y aún vives desvelado por mí sobre el altar. Y esta carta, que me parece extraordinaria, de nuevo disculpen que sea un texto tan grande, pero quería que viéramos esto como un elemento esencial también. Nos recuerda algo que a veces olvidamos. A veces ustedes y yo pensamos en las ganas que nosotros tenemos de comulgar. Santa Teresita, como gran mística y doctora de la Iglesia, piensa en las ganas que Jesús tiene de llegar a nosotros. Y esta carta se la escribe a una de sus hermanas en un contexto en donde le responde sobre una situación de escrúpulos que tiene otra de las hermanas y que no va a comulgar por escrúpulos, ¿no?
¿Quieres que te diga una cosa que me ha dado mucha pena? Le dice Teresita, Santa Teresita a su hermana. Que mi Mariita, dejara de comulgar. Qué pena tan grande le habrá dado eso a Jesús. Muy astuto tiene que ser el demonio para engañar así a un alma. Pero ¿no ves, tesoro, que esa es la meta que persigue? Quiere privar a Jesús de un tabernáculo amado. Quiere el demonio privar a Jesús de llegar a tu corazón. Cuando el diablo consigue alejar a un alma de la Sagrada Comunión, lo ha ganado todo. Piensa, pues, que Jesús está allí en el sagrario expresamente para ti sola, y que arde en deseos de entrar en tu corazón. Miren qué hermoso. Es Jesús quien arde en deseos por entrar en tu corazón. Normalmente vas a la Eucaristía pensando, ay Señor, cuánto deseo estar contigo, ay Señor, cuánto deseo comulgar, ay Señor. ¿Alguna vez has pensado en los deseos que tiene Jesús de ti? En los deseos que Él tiene de estar contigo. Es que la relación es mutua y la dinámica de oración, dice Teresa de Jesús, es un trato de amistad. Entonces es recíproco. Tú deseas a Jesús y Él también te desea. San Juan de la Cruz también llegará a decir, es que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Miren qué hermoso. Si tú buscas a Jesús en la Eucaristía es porque Él te busca también, porque Él te desea, porque Él quiere estar contigo. Vete a recibir sin miedo al Jesús de la paz y del amor. Es imposible que un corazón que solo encuentra descanso mirando un sagrario ofenda a Jesús hasta el punto de no poderle recibir. Lo que ofende a Jesús, lo que hiere su corazón, es la falta de confianza. Hermana querida, comulga con frecuencia, con mucha frecuencia, y este es el único remedio si quieres curarte. Lo que ofende a Jesús es la falta de confianza. A veces nosotros hacemos de la Eucaristía un tema sumamente legalista y moralista. Debo de confesar que un día de estos, por ejemplo, terminando de celebrar la Eucaristía, entro a la sacristía y llegó un joven, 20 años tal vez, y me dice, padre, ¿me puede dar la comunión? Le digo, muchacho, pero estabas en misa. Me dice, padre, es que estaba esperando a que se me cumpliera el ayuno eucarístico. Ustedes saben que hay un ayuno eucarístico que manda no comer nada una hora antes de la Eucaristía. Pues este muchacho parece que tenía un cronómetro porque 5 minutos después de que les di la comunión, llegó a la Eucaristía, a la sacristía a pedirme que le diera la comunión porque no se le había cumplido la hora exacta. A ver, Jesús no es de cronómetros. Jesús no es de llevar cuenta de tus delitos, ¿verdad? Y recordemos, es la Eucaristía el remedio para los enfermos. A veces hacemos de la Eucaristía algo moralista y llenos de escrúpulos y nos inventamos nosotros mismos razones para no comulgar. A veces inventos más allá de lo que la Iglesia manda, o más cuadrados o más rígidos que el mismo fariseísmo contra el que tuvo que luchar el mismo Jesús. La Eucaristía es ante todo relación y experiencia de amor de este Dios que se nos da. Y no olvidemos que es un Dios que se nos da porque está deseando darse, para que lo encontremos, para que lo descubramos. Bien, muchísimas gracias. De esta manera entonces termino con la parte de mi presentación. Si hay alguna duda o comentario en relación con lo que he compartido con ustedes, creo que nos queda algún minutito tal vez, o no sé si ya se acabó el tiempo, ustedes son los que mandan. No, claro. Muchas gracias, padre. Muy hermosa la explicación que nos dio, muy desglosado, bueno, muy claro, la verdad. Y yo creo que sí, que los hermanos se quieren hacer presentes y desean hablar en esta noche, así que tienen el micrófono para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Si es que quieren compartir algo, si es que quieren preguntar algo al padre, quedan abiertos los micrófonos. Si no, adelante. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Yo tengo una inquietud. Bueno, tengo la bendición de ser ministra de la Sagrada Comunión. Hay hermanos comulgantes que a veces pasan, uno dice el cuerpo de Cristo, pero no responde amén. ¿Es válido que el ministro responda amén por ellos?
No, yo no veo ningún sentido de que tú digas cuerpo de Cristo e inmediatamente después digas amén. Eh, en ese sentido, lo importante o lo más recomendable es aprender a educar a la comunidad y recordarles, ¿verdad?, que tienen que responder amén. Y bueno, desde otra perspectiva también aprender a no juzgar. ¿Por qué? Porque podría ser que la persona tal vez no lo diga con sus labios, pero en su corazón esté diciendo amén, ¿verdad? Obviamente hay que expresarlo y decirlo con los labios y con fuerza y con gozo de ir a comulgar, pero no todas las personas siempre tienen la disposición correcta para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo no veo sentido a que el mismo ministro sea el que responda amén, porque al final el ministro extraordinario de la comunión es quien está en ese momento distribuyendo el cuerpo de Cristo y bueno, confiar en que la persona lo está recibiendo dignamente. Gracias, Padre. Ahí escribieron en el chat, nuestra hermana Teresa Urbano dice, felicitaciones, muy claro, me llevo el mensaje que Dios me quiere y que siempre está ahí para cada uno de nosotros. También me llegó que recibir a Cristo en la Eucaristía me hará parecerme a Él. Muy buenas noches, mi estimado Padre Berni. Antes de nada quisiera agradecerle, Padre, por su tiempo. Magnífica la prédica, la enseñanza muy buena. Hay frases que me llega al corazón y dice esta, casi la última, que dice, el cuerpo de Cristo no necesita vestiduras, sino almas puras. Eso me hace reflexionar y llevo esta noche que tengo que ir purificando, alimentando el alma y sabiendo a dónde voy en cada misa, en cada Eucaristía, alimentar mi alma, a purificar también mi alma. Eso, mi estimado Padre, felicitaciones y quería darle las gracias también por su tiempo. Que sea para la gloria de Dios, Padre Berni. Gracias, Mario. Gracias a ustedes por la confianza y todos vamos en ese camino para ir aprendiendo a descubrir poco a poco la riqueza de la Eucaristía y disponer nuestra alma, nuestro corazón, toda nuestra vida para acoger ese don que Él quiere darnos, que es el don de sí mismo. Padre, ¿usted desea darles algunas preguntas o ya damos por terminada la sesión? Si te parece, terminamos con un canto. Quiero compartirles un canto de San Juan de la Cruz, uno de sus poemas. El poema se llama La Fonte, La Fuente. San Juan de la Cruz lo escribe cuando está en la etapa más dura de su vida, la noche oscura más fuerte que él vive, que es el momento en que es encarcelado por 9 meses por sus hermanos carmelitas debido a la fundación que él está haciendo con Santa Teresa de Jesús. Lo persiguen, lo encarcelan y él experimenta una noche muy fuerte, una noche de dolor, de crisis, de soledad. Y en esa noche en la que él está atravesando, él compone este poema que se llama La Fonte, que emana y corre. Y él dice que la fuente es la fe, es Dios, es Jesús. Y él dice que esta fuente él la descubre en este vivo pan que nos da vida. Y quisiera cerrar compartiendo con ustedes este canto, si les parece. Claro que sí, Padre. Y también aprovechar y decirle que después del canto sí nos puede regalar la bendición. Claro que sí, con todo gusto. Qué bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Qué bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida, que bien sellado tiene su manida, aunque es de noche, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque
quemana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche, aunque es de noche. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Muy bien, que podamos encontrar esta fuente del amor que está escondida en este pan por darnos vida, que experimentando ese amor, esa gracia y misericordia del Señor, ese don que hace constantemente de sí por nosotros, podamos nosotros también ser don, ser Eucaristía para los demás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por la invitación.